Está bien, licenciado. Ya, gracias. Ya, ahora vamos a ver el tema número 7 que se refiere a la norma internacional de información contable. Número 1, presentación de los estados financieros. A ver, ahora vamos a ver cómo debemos presentar los estados financieros bajo normas internacionales, ¿no? Justamente esta norma internacional de contabilidad, número 1, es uno de los principales, ya que representa los requisitos que debemos hacer bajo tanto normas contables como la presentación de los estados financieros con propósito general, ¿no? Se considera que deben asegurarse justamente esas 4 características, que es las más importantes que hemos mencionado todo el tiempo, que deben ser comparables, que deben ser relevantes, coherentes y también deben ser comparables en el tiempo, ¿no? Entonces, la comparabilidad justamente también podemos hacer de otras entidades, ¿no? Respecto al manejo de los estados financieros que representan justamente el movimiento económico de una empresa o de una institución, que nos permite, digamos, presentar en qué situación se encuentra la empresa, ¿no? Cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, si se han alcanzado con los parámetros elaborados tanto en su misión, en su visión de la empresa como tal o institución, digamos, ¿no? Normalmente cuando hablamos de instituciones nos referimos más que todo a las instituciones públicas que dependen de financiamiento de orden del Estado boliviano. Obviamente no van a haber estados financieros con ganancias, ¿no? Simplemente tiene que ser necesariamente un POA versus un presupuesto y más que todo todos los recursos que van a representar tanto para el gasto corriente o gastos de inversión, ¿no? O sea, no podemos mezclar ambas cosas. Es por eso que los estados financieros obviamente van a estar simplemente de toda la ejecución presupuestaria, ¿no? No va a haber utilidades. En cambio, las empresas necesariamente, los inversionistas, los dueños propietarios, los socios, los accionistas, necesariamente están buscando siempre un, un, un rédito o lo que lo llamamos una ganancia, ¿no? Entonces, estos estados financieros justamente establecen cuáles son los requerimientos generales para la presentación de los estados financieros. Son como guía eh, determinada en su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido más que todo, ¿no? O sea, que los estados financieros vamos a presentar de acuerdo a esta norma internacional de contabilidad, ¿no? Entonces deben estar preparados justamente estas acciones con propósito general, ¿no? Bajo las normas internacionales de información financiera, ¿no? Por eso la información financiera tiene que tener esas 4 características, ¿no? También nos permite que esta norma establece justamente lo que hemos hablado, los requerimientos de reconocimiento, medición e información a revelar para transacciones y otros sucesos que se podrían haber suscitado dentro de la empresa, ¿no? Ahora, también es importante aclarar dentro el alcance, más que todo, de, de la norma, esta no es aplicable para los estudios y control de estados financieros intermedios, ¿no? O sea, no se aplica más que todo porque intermedios también pueden ser condensados, que se elaboran de acuerdo, eso está en base a la norma internacional de contabilidad 34, información financiera intermedia. Esto lo vamos a hacer en un estudio más amplio en otro tema, ¿no? Y también esta norma, digamos, aplica directamente a los estados financieros en forma separada también, ¿no? Que se define justamente también en la norma internacional de contabilidad número 27, que son estados financieros consolidados y separados. Esto también lo vamos a ver ya en un tema más amplio, donde se va a poder explicar ampliamente cómo se deben presentar estos tipos de estados financieros bajo la NIC 34 como la 27, ¿no? Entonces, la norma NIC 01 que establece cómo debemos hacer la presentación de los estados financieros.
¿no? También pueden haber para entidades que necesariamente quieren lucrar, o sea, su objetivo es lucrar, o sea, tener mayores ganancias en beneficio también de sus acreedores, para terceras personas, para para los gerentes, para las autoridades, para los directores, para la de junta de directorio, digamos, de la empresa. A veces hay empresas muy grandes, entonces tienen varias participaciones de socios que son partes integrantes de un directorio. Justamente el estado financiero, ¿para qué nos sirve? A ver, ¿alguien nos podría ayudar? para la toma de decisiones. Exactamente, ¿no? Justamente es el estado financiero emitido, obviamente, previamente, antes de ser emitido, debe ser aclarado a una junta de directorio para que se ponga la fecha de la publicación incluso de los estados financieros. ¿Y cuál es el objetivo importante? Es justamente para que los dueños, propietarios o inversionistas tomen las decisiones más necesarias, obviamente, previamente, una explicación del estado financiero de los profesionales o de los gerentes administrativos financieros o directores administrativos financieros y con el auditor interno de la empresa, ¿no? ¿Quién es el asesor del manejo de todo la situación económica financiera, ¿no? Entonces, estos estados financieros necesariamente que son presentados a una junta o a los dueños o propietarios, necesariamente son ellos que deben tomar una decisión, ¿no? Obviamente nosotros, ustedes más adelante van a ser los futuros profesionales de de alguna empresa o alguna institución, tienen que ser los que realmente recomienden qué es bueno y qué es malo, mm, o qué se está distorsionando o qué es lo que podemos cambiar dentro de la institución, ¿no? Entonces, estos aspectos tienen que ser de amplio conocimiento de la Junta o donde presentamos los estados financieros. Estos estados financieros necesariamente tienen que ser bajo normas, ¿no? Normas, tanto las normas locales que tenemos en nuestro país, pero si se trata ya de utilización de las normas internacionales, necesariamente tenemos que ser bajo esas premisas, ¿no? Bien, vamos ahora a ver cuáles son las definiciones, ¿no? ¿Por qué llamamos a propósitos o con propósito o información general, como se lo llama? Entonces es importante mencionar que QDIS puede cubrir las necesidades del usuario que no están en condiciones de exigir informes de necesidades específicas de información. O sea, ustedes saben muy bien, no todos son profesionales. Pues nuestros acreedores pueden ser grandes inversionistas, pero que no tienen amplio conocimiento de lo que es en materia de la definición justamente de los estados financieros. Pero lo que sí más les interesa en un estado financiero, sí, el flujo de efectivo, ¿no? Y más que todo si tenemos patrimonio o que en nuestro estado de resultados demostremos que sí tenemos amplias ganancias, ¿no? Entonces, que demostremos que cómo vamos a usar tal vez los créditos o las financiaciones de las empresas acreedoras de tal vez puede ser de materia prima o de bienes y servicios incluso, ¿no? ¿Quiénes nos proporcionan? Entonces, para eso ese es el objetivo, ¿no? O sea, de hacer conocer más que todo con fines ilustrativos y más que todo para que tomen alguna decisión también nuestros acreedores, ¿no? Ahora, una aplicabilidad impracticable, dice, es que debe ser impracticable cuando la entidad no puede, dice, aplicar tras efectuar todos los esfuerzos razones para hacer. O sea, a veces hay cosas que no pueden ser practicadas dentro de un estado financiero. ¿A qué nos referimos? Que solamente un estado financiero es numérico, no es explicativo.
pero en la nota a los estados financieros ahí es donde se hace la interpretación de algunas cuentas más relevantes, más importantes en otras palabras, ¿no? Es por eso que la información financiera tiene esas cuatro características, ¿no? Que puede ser relevante, que puede ser comparable, que tiene que ser confiable y más que todo puede ser comparado en el tiempo también más que todo, ¿no? Entonces, todas interpretaciones que tenemos que conocer ustedes como los futuros profesionales tienen que tener qué es una información, qué es una información financiera. Justamente tienen que tener esas cuatro características más importantes que siempre les voy a mencionar durante toda la materia, ¿no? Entonces, también algunas interpretaciones de los consejos internacionales de contabilidad, que es el IASB, ¿no? Que norman justamente normas internacionales de información financiera, que son las NIF, las normas internacionales de contabilidad, que son las NIC, y las interpretaciones de la norma internacional sobre las normas internacionales y algunas interpretaciones de los sistemas internacionales de contabilidad, ¿no? Ahora vamos a ver también lo que es la materialidad. Ahí es donde a veces no tenemos el concepto exacto de lo que representa materialidad o importancia relativa, lo llama la norma internacional. Justamente son las omisiones o inexactitudes de partidas que son materiales o tienen importancia relativa, lo que decimos lo que es la importancia relativa, y se pueden individualmente o en su conjunto influir las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. ¿A qué se refiere la materialidad? Depende de la magnitud y naturaleza de la omisión o inactitud que se tenga, ¿no? Dice, en función a las circunstancias particulares que se hayan producido. A veces cuando se dice que en algunas cuentas se ha omitido, puede ser, no sé, tal vez un cálculo malo o algún error que se haya cometido. Entonces pueden representarte como una cuenta material. O sea, ¿qué representa? Que los saldos expresados en una determinada cuenta no son los que corresponden de acuerdo de acuerdo a, a los hechos económicos, ¿no? Entonces puede ser que en algún momento tengamos que reformular. O sea, ¿cuándo podríamos reformular? Si estamos ya en el periodo de cierre y tenemos que hacer los estados financieros. ¿Cómo creen que podríamos regularizar? A ver, alguien tal vez nos podría ayudar. Jessica. Hola, hola. ¿Alguien nos podría ayudar? Claudia, tal vez. Jóvenes, ¿alguien nos podría ayudar? O sea, ¿cómo podríamos corregir o en qué periodo debemos corregir? Hola, hola. ¿Nadie? Bien. Entonces, este tipo de errores o omisiones que se hayan cometido deben ser corregidas antes de emitir un estado financiero. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Justamente cuando tenemos que hacer los cierres correspondientes de gestión. Ahí tenemos que hacer las regularizaciones, los ajustes, las actualizaciones, las depreciaciones. Y ahí es donde vamos a hacer las correcciones correspondientes cuando se está haciendo el análisis de un estado financiero o la elaboración de un estado financiero. Por eso es que la información que se suministre en un estado financiero ya tiene que ser confiable. Entonces, necesariamente se pueden encontrar este tipo de omisiones u irregularidades, tal vez en el cálculo de algunos intereses, el cálculo de la apropiación de la cuenta y un montón de otras situaciones que se podrían presentar, ¿no? Entonces, ahí debemos hacer las correcciones correspondientes, ¿no? Si tienen alguna consulta, por favor, hasta acá para seguir avanzando.
Hola, hola. ¿Me están escuchando, verdad, jóvenes? Sí, Ya, perfecto. Ya, sí, Eh, licenciada. ya, gracias. Claudia, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya, bien. Ahora veremos lo que es los resultados integrales, otros resultados. Pues justamente comprende las partidas tanto del estado de resultados como son los ingresos y los gastos, ¿no? Incluyendo los ajustes por alguna reclasificación que podríamos hacer dentro para que sean reconocidas estos resultados y que nos permite justamente la norma internacional de información financiera, ¿no? Dentro de estos componentes del resultado integral que se llama de acuerdo a norma internacional, ya no se llama estado de resultados, sino resultado integral, incluye justamente, dice, los cambios en el superávit de evaluación. Ahí vamos a ver justamente lo que es la norma internacional número 16 respecto a lo que se llama propiedad, planta y equipo. Y también vamos a hacer mención justamente a la norma internacional de contabilidad, que es la 38 de activos intangibles. No se preocupen, jóvenes, esto vamos a ir desarrollando más adelante en otros temas, ¿no? En cuanto a las ganancias y pérdidas, que son de beneficio y reconocidas de acuerdo al párrafo 93A de la norma internacional 19, que son beneficios a los empleados, tenemos que ver justamente cuáles van a ser los beneficios para los empleados o trabajadores de una empresa, ¿no? También tenemos que ver las que son producidas por conversión en los estados financieros de un negocio en el extranjero. Justamente lo que les hablaba anteriormente, también vamos a ver lo que es la norma internacional 21, efectos de la variación del tipo de cambio de la moneda extranjera. Eh, Esto prácticamente en nuestro país no se da porque no tenemos, pero sí, si hacemos negocios con otros países, necesariamente nos va a afectar en determinado momento cuando contra, más que todo cuando contraemos un crédito y tenemos que obviamente registrar en nuestros estados financieros la obligación que hemos contraído, ¿no? Entonces ahí vamos a ver justamente los efectos, ¿no? Ya sea para comprar euros, para comprar este dólar no creo que tengamos mayores problemas, porque el dólar en nuestro país está estable, pero moneda, digamos, la Argentina, soles del Perú, guaraní si fueran en el Paraguay, eh, también la moneda del Brasil o de otros países, ¿no? O sea, de repente en algún momento nos va a afectar por el tipo de cambio. Totalmente, ustedes saben muy bien, Colombia, por ejemplo, está sufriendo un problema económico muy fuerte porque no están de acuerdo por muchas razones con el actual gobierno. Entonces ahí todas las cosas han comenzado a encarecer. Y obviamente el tipo de cambio de esa moneda, digamos por decirles de Colombia, va a surgir justamente un una variación del tipo de cambio. Si nosotros habríamos contraído tal vez alguna deuda con Colombia, por decirles, no, tal vez tenemos que caer en esa moneda. Pero a veces normalmente en el país latinoamericano todo casi funciona con el dólar estadounidense. Y ahí no vamos a tener ninguna afectación en nuestros estados financieros porque no va a haber ninguna variación del tipo de cambio, porque el dólar lo podemos comprar tanto el 1 de enero como a la fecha que digamos, podría ser hoy día 17 de mayo, vamos a comprar en los mismos bolivianos, ¿no? O sea, ahí, digamos, en la moneda corriente que nosotros manejamos. Entonces, no va a haber ninguna variación. Pero con relación a otro tipo de cambios con otros países extranjeros, de repente vamos a tener que tener mm, algunos ajustes que realizar, porque de repente, por decirles, tenemos que comprar 1,000 soles, de repente está en 2,66, que va a representar los 2,660 bolivianos, para comprar esos 1,000 soles, pero pasado un determinado tiempo puede que varíe, digamos, ¿no? Puede estar en 2,70. Entonces, eso necesariamente tenemos que aplicar a una cuenta que se llama ¿qué cuenta? A ver, ustedes que manejan ya contabilidad, ¿qué cuenta sería la que tendríamos que utilizar? Hemos visto el año pasado, jóvenes. ¿Recuerdan? Claudia se debe acordar. Sí. ¿Qué cuenta vamos a utilizar?
Para el asiento. Sí, el asiento contable. Nada, jóvenes, a ver, jóvenes, algún jovenzuelo o alguna muchacha. Normalmente la cuenta que se utiliza es diferencia por tipo de cambio o variación por tipo de cambio, o sea, dependiendo de la política contable que estén manejando, ¿no? Entonces eso va a ser una afectación incluso que luego vamos a tener que regularizar con el ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? Al cierre de gestión. Eso obviamente va a afectar, digamos, si lo que tenemos que gastar 2.660, vamos a gastar 2.300. Entonces, ese tipo, por la compra de la moneda, digamos, en este caso de los soles, que es moneda extranjera, obviamente, con respecto al nuestro, que son los bolivianos, pues vamos a tener una afectación de alguna pérdida también, ¿no? Todas estas veces también vamos a tener alguna vez por justamente procedentes de las inversiones, ¿no? O instrumentos de patrimonio, justamente van a ser medidos en la NIF, la NIF número 9, instrumentos financieros. Ahí vamos a ver, digamos, de algunas inversiones que pueden fluctuar hacia arriba o como pueden disminuir. Justamente estos instrumentos financieros normalmente en nuestro país casi mucho no se da porque ya tampoco no hay grandes empresas que hacen venta de acciones o venta de bonos de algunas empresas que pueden ser, ¿cómo se dice? Vendidos en un mercado bursátil, ¿no? Los mercados, digamos, desde que en Bolivia existe una institución de la compra de valores, ¿no? La bolsa de valores es lo que llamamos, ¿no? No podemos comparar con la bolsa de valores de los países mundialmente que diariamente hacen, por ejemplo, en Nueva York, que se llama Wall Street, ahí donde se venden muchas acciones que pueden ganarse en un día, en una semana, a veces en horas pueden tener diferentes ganancias, ¿no? Por las inversiones que han realizado, ¿no? También tendríamos que ver para pasivos en particular designados como valor razonable, ¿no? Son cambios de resultado, no importa el cambio del valor razonable que se atribuye a cambio en el riesgo de crédito de algún pasivo. Lo que les mencionaba, ¿no? A veces podemos registrar en nuestra cuenta que, por decirles un ejemplo, tenemos una obligación al tipo de cambio de la fecha de cierre, por decirles un soles, debemos, por decirles 1.000 soles, así para que sea un poco más claro y preciso, y a la fecha estaba en 2.66, entonces por lo tanto representa 2.660 bolivianos que están registrados, pero a la fecha de pago, para honrar el pago, tal vez se va a tener que incrementar, ¿no? A 2.700, 2.750 o algo parecido, ¿no? Justamente estos resultados nos van a permitir que va a variar nuestro resultado integral en determinado momento. Va a afectar necesariamente en nuestros estados financieros, ¿no? Eh, o sea, de repente van a ir incrementándose, ¿no? Van a ir aumentándose. O no creo normalmente en ningún país del mundo, a no ser que cambie una nueva política monetaria de tipo de cambiario, más que todo, podía rebajar, digamos, por decirle los soles, o puede ser los pesos argentinos. Ustedes saben muy bien, también, hermano, país de la Argentina, está la moneda está demasiado devaluada, ¿no? Entonces, por eso es que también todo ese tipo de cambios que existen van a afectar a nuestro resultado integral que tenemos, ¿no? O sea, necesariamente va a incrementarse tal vez alguna pérdida, ¿no? Entonces, eso va a repercutir en un estado de resultados integral, lo que se llama el estado de resultados, una pérdida de repente, ¿no? Por el valor adquisitivo que tenemos con relación del peso boliviano respecto a la moneda extranjera también, ¿no? Bien,
¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Y luego seguiremos avanzando. Vamos a ver ahora luego la finalidad de los estados financieros. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, seguiremos adelante entonces. Justamente los estados financieros, ¿sí?, constituyen, dice, una representación estructural de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad o de una institución o de una empresa más que todo, ¿no? Y el objetivo justamente del estado financiero es suministrar información acerca de la situación financiera, ¿no? Y más que todo los rendimientos financieros y lo más importante, el flujo de efectivo de una empresa, ¿no? Que justamente estos estados financieros tienen que representar el movimiento económico más fehaciente, más comparable, más confiable, más relevante y que necesariamente para que tomen las decisiones más adecuadas los inversionistas, los dueños y propietarios son los que ponen directamente los capitales o las inversiones, ¿no? No necesariamente tienen que ser en efectivo, también pueden invertir en maquinaria, dependiendo de la característica de la empresa que sea establecido, ¿no? De repente algunos van a poner incluso, no sé, tal vez un terreno o una casa o un edificio, dependiendo de las características. No necesariamente una acción que se vuelve por, por invertir solamente efectivo o dinero, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí estos estados financieros justamente tienen que mostrar cuáles han sido los resultados de la gestión, ¿no? Y justamente los administradores de los estados financieros, que son los gerentes administrativos financieros o directores o jefes de unidad administrativa financiera deben demostrar justamente si han cumplido con todos y cada uno de los objetivos y metas trazadas, ¿no? Porque siempre se hace una proyección de poder ganar en lo más, a tener mayor utilidad, ¿no? En otras palabras, ¿no? De eso, por ejemplo, justamente tenemos que ver cuáles son los elementos de los estados financieros, lo que hemos mencionado ya anteriormente, incluso los activos, los pasivos, patrimonio, ingresos, egresos, también puede haber aportaciones de propietarios y la distribución de los mismos. ¿En qué condiciones si yo quiero invertir, por ejemplo, en una empresa que veo que es rentable, entonces tengo que ver cuáles son las condiciones, cuál va a ser mi ganancia, digamos, si hago una inversión grande, por decirles, entonces también tengo que ver cuál va a ser mi utilidad. Y donde vamos a ver también la parte más importante, tenemos en el flujo del efectivo, ¿no? O sea, el flujo de efectivo. De ahí más adelante vamos a ver lo que se llama el flujo del efectivo, ¿no? O sea, de acuerdo a una norma internacional, cómo se hace un estado de flujo de efectivo, ¿no? Entonces ahí, jóvenes, entonces el flujo del efectivo nos demuestra qué es todos los ingresos que hemos tenido, todos los gastos y cómo hemos hecho el gasto, más que todo, ¿no? Cómo ha sido la distribución de los recursos que genera a través de las ventas o venta de servicios o venta de acciones. Siempre hay muchos factores que pueden darnos la pauta, cómo hemos manejado nuestro flujo de efectivo. Entonces ahí tienen que ustedes conocer, demostrar el dinero que ingresó, cómo se ha distribuido, qué inversiones se han hecho, si solamente han sido gastos operativos o han sido gastos de financiamiento o con todo lo que tengamos. Y esto lo vamos a ir desglosando más que todo en otro tema respecto a la elaboración de los estados financieros del flujo de efectivo, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, jóvenes, hasta aquí? Y luego estaríamos entrando ya a ver los componentes de los estados financieros, ¿no? Y ahí vamos a ver la diferencia que existe entre la norma nacional y la norma internacional respecto al nombre de un estado respecto. Por ejemplo, un estado de situación financiera se refiere a lo que nosotros llamamos el balance general y un estado de resultados integral lo que se refiere al estado
estado de resultados, ¿no? Y de los cambios del patrimonio, básicamente no cambia esto, y el estado de flujo de efectivo, que también se conoce, y las notas a los estados financieros, ¿no? Eso forman como componentes de los estados financieros, ¿no? También un estado de situación financiera, dice al principio del periodo comparativo, dice, cuando la entidad aplica una política contable retroactivamente, o sea, hacia atrás. Por eso, para implementar una norma internacional de contabilidad, necesariamente va a haber un proceso de transición y vamos a hacer referencia justamente tal vez al último balance emitido bajo una norma nacional y vamos a transformar a que sea con norma internacional. La norma internacional ya se hablaba en palabras más simples de que es la que rompe fronteras, lo que busca mayor viabilidad, mayor financiamiento y mayor entendimiento con aquellos proveedores extranjeros de repente, porque hay muchas empresas en Bolivia que ya no compran simplemente en el mercado interno sus materias primas, sino hacen importaciones de otros países, ya sea de la Argentina, Brasil, Estados Unidos, hay gente que ya importa directamente desde la China o de los países europeos también, dependiendo de la característica de la empresa como tal. Entonces, para eso necesariamente necesita, digamos, hacer mm, algunas comparaciones de estados financieros anteriores para que retroactivamente se reflejen en una nueva, ¿no? Entonces va a haber un periodo de transición, un periodo de implementación y hacer la emisión de los estados financieros de acuerdo a normas internacionales, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta acá? Y luego ya entraríamos ya más, ir adelantando un poco más. Si tienen alguna inquietud, algo que no se entienda, algo que no se les está explicando, ustedes tienen material, por eso les pido que siempre vayan leyendo por lo menos antes de entrar en la clase, una media hora antes, leer, ¿no? Los temas. Ustedes están, tal vez de repente ya lo tienen en sus celulares incluso. ¿Alguna consulta, jóvenes? Bien, si no hay ninguna consulta, entonces me dan unos 2 minutos, 3 minutos, entramos nuevamente a un nuevo enlace para continuar con la materia. Bien, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, en un minuto más se va a cortar y yo les mando el nuevo enlace, por favor, ¿ya? Hola, hola. Ya, empezamos nomás, jóvenes. Bien. Ahora veremos cuáles son los componentes, ¿no? Lo que ya les manifestaba justamente, lo que decía que un estado de situación financiera al final del periodo, justamente lo que anteriormente llamábamos nosotros el balance general de acuerdo a normativa nacional, ¿no? El estado de resultados integral, lo que se refiere al estado de resultados y el estado de cambio en el patrimonio neto del periodo que se quiere mostrar también, ¿no? Qué cambios se ha producido dentro del patrimonio. Y una característica importante es el flujo, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros, que justamente es el resumen de los políticas contables más significativos, más relevantes, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tienen que ser elaborados dentro de los estados financieros bajo normas financieras, ¿no? Y por último, también un estado de situación financiera que al principio, como nos decía, va a surgir un periodo de transición y que puede
denominarse tal vez de un periodo de conocimiento, de divulgación, de implementación y luego ya directamente para entrar a hacer los estados financieros de acuerdo a normas importantísimas que son las normas internacionales de contabilidad número uno, que se refieren justamente a la presentación de los estados financieros bajo las normas internacionales, ¿no? Entonces, esto es justamente para entrar a esta norma internacional, necesariamente tenemos que hacer un análisis financiero, ¿no? Justamente escribir y corregir tal vez algunas cuentas o saldos que estuvieran mal expresados y que nos representan justamente el movimiento económico financiero de una empresa o de una empresa. Pero lo más importante, justamente, ¿cuáles son los fines para el cual se percibe que los estados financieros deben estar expresarlo? Tenemos que hacer el análisis, como les decía, ¿no? El análisis financiero y dar la importancia del caso para que no tengamos un estado financiero con errores, con omisiones, con correcciones. Es por eso que a fines de gestión siempre se hacen justamente lo que llamamos los ajustes, ¿no? Los ajustes necesarios tanto para las actualizaciones, para las depreciaciones y para las correcciones de algunos errores que se podrían haber cometido, los que no están debidamente expresados. Los estados financieros justamente van a demostrar más que todo la rentabilidad de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuánto se ha invertido y cuánto se ha podido recuperar? ¿Y cuáles son las inversiones que a futuro que se podrían realizar, ¿no? Justamente nosotros somos apenas los asesores técnicos mmm, que debemos justamente eh, ayudar a la empresa que está en marcha, que deben realizar los ajustes correspondientes a objeto de que se tenga un mejor rendimiento financiero y más que todo en respecto al flujo del efectivo, en qué se han utilizado los dineros que han sido recaudados, ¿no? Y todos estos aspectos también vamos a ver algunas consideraciones, ¿no? Generales que marca esta norma internacional, ¿no? Importante, por ejemplo, los estados financieros reflejan, dice, la situación, el rendimiento financiero y el flujo de los efectivos de la empresa. Es importante, dice, acotar también que la presentación puede afectar a las transacciones, así como eventos o condiciones que se podrían haber colocado tal vez en las transacciones de más que todo en las obligaciones que podía contraer la empresa, ¿no? Y justamente tenemos que tener el amplio conocimiento, las definiciones de todas y cada una de las cuentas. Tenemos que tener bajo esos ciertos criterios que nos van a permitir el conocimiento de las cuentas, ¿no? También tenemos que ver el reconocimiento tanto de los activos, de los pasivos, ingresos, egresos, justamente lo que primero tenemos que conceptualizar, ¿no? O sea, dentro del marco conceptual que ya hemos hablado de un tema, debemos tener el conocimiento para que cumpla cuándo es un activo, cuándo es un pasivo, cuándo es una obligación, cómo está nuestro patrimonio, cuáles son las fuentes de ingreso que tenemos y cuáles son los gastos que normalmente realizamos en las transacciones también. Otro aspecto también que debe cumplir también justamente lo que está establecido en la norma internacional de información financiera, justamente que debemos reflejar en las notas de los estados financieros, ¿no? Deben ser explícitos, también tienen que ser, digamos que fiel cumplimiento de lo que sucede en la empresa. Tenemos que hacer una redacción explícita que se demuestre qué es lo que ha sucedido de las cuentas más relevantes. No en la nota de los estados financieros, no necesariamente de todas las cuentas debemos de dar una amplia explicación, ¿no? Pero en algunas cuentas que son, por ejemplo, decirles cuentas por cobrar, cuentas por pagar, algunas inversiones que hayamos realizado, las compras de algunos activos y tal vez algunas cuentas que son las más relevantes y que tienen mayor movimiento económico, financiero. Eso sí necesariamente tenemos que, también tenemos que hacer, dice, una presentación nacional para alcanzar el cumplimiento de las normas internacionales.
cuando se hace la sesión y aplicación de algunas políticas contables de acuerdo a lo que se llama la norma internacional de contabilidad, que son las políticas contables, o cambio las estimaciones contables y errores. Ahí básicamente en esta norma internacional, justamente al aplicar una política contable, ahí podemos hacer las correcciones correspondientes que nos va a permitir incluso tener un estado financiero eh, fiel reflejo del movimiento económico financiero de la empresa como tal, ¿no? También es importante notar que las políticas contables inadecuadas no, dice, no quedarán legítimamente por el hecho de dar información acerca de las mismas, ni tampoco por la inclusión de notas u otros materiales explicativos al respecto. A veces se quiere, en la nota de los estados financieros, se quiere un poquito, tal vez, demostrar que a ciertas cuentas no permiten explícitamente expresar lo que ha sucedido en algunos casos. A veces como si se llegaría a conformar algo para dar una explicación, ¿no? Entonces, justamente eh, eh, las notas a los estados financieros tienen que ser el fiel reflejo. Y también en algunas cosas se tiene que decir, ¿no? Por decir, hemos contraído una deuda en tal fecha, hemos ido cancelando, por decirles, ahorita, digamos, estaríamos en mayo, a diciembre vamos a cumplir aproximadamente 8 cuotas, desde esto se va a quedar como un saldo que va a ser pendiente para la siguiente gestión. Y todas esas explicaciones debemos hacer en las notas de los estados financieros, porque solamente, ustedes saben bien, en el estado financiero, es numérico, ¿no? O sea, puedo decir que debemos por decir 10 millones, 1 millón, 1,5 millones, no sé, dependiendo del saldo. Pero este saldo representa un saldo relevante. Entonces tenemos que dar la amplia explicación en la nota de los estados financieros. Justamente un estado financiero también tiene que estar bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento. ¿Qué quiere decir empresa en marcha? ¿No? O sea, que está frecuentemente en actividad durante los 365 días que hay en una gestión, ¿no? Y justamente también hay que hacer notar de que bajo qué normas estamos haciendo normas nacionales, que es la norma número 3 y la norma número 6 respecto a la presentación de los estados financieros y la norma número 1, que se refiere a la presentación de los estados financieros, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que hacer notar justamente para ver qué, qué normas estamos utilizando para la elaboración de los estados financieros, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que saber explicar, ¿no? Y también tenemos que ver cómo estamos haciendo la presentación y la clasificación de las partes de los estados financieros, que habitualmente se tiene bajo las nomenclaturas de cuentas que se hace a un principio de la empresa o entidad, ¿no? O sea, la creación de las cuentas, y cada una de estas cuentas necesariamente tiene que estar debidamente conceptualizadas y para qué fines se utiliza una determinada cuenta, ¿no? Todos esos aspectos tenemos que ver la relatividad de que los estados financieros están debidamente respaldados, ¿no? Vi que en nuestra nomenclatura de cuentas de la utilización para los gastos corrientes, para los gastos de inversión, tienen que estar debidamente conceptualizados y tipificados para qué nos sirve, ¿no? Y también ver también nuestros activos, como son nuestros pasivos, nuestros ingresos y nuestros saldos, y cada una de las cuentas deben estar bajo normas interpretativas que nos va a permitir que la información puedan ser comparativas respecto de un ejercicio anterior a la gestión que estemos presentando, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tienen que ser también descritos y narrativamente en las notas a los estados financieros, ¿no? Bajo esas premisas es que se debe de elaborar un estado financiero que nos va a permitir, de acuerdo a la norma internacional de contabilidad número 1, presentar nuestros estados financieros. Entonces, ya estamos cumpliendo básicamente lo que está estipulado en esta norma internacional, ¿no? ¿Alguna consulta tal vez hasta aquí, jóvenes? Y luego ya veríamos la estructura y el contenido de los estados financieros, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes, tal vez? Bien, si no hay ninguna consulta, seguiremos adelante, jóvenes, ¿ya? Bien, dentro de la norma internacional de información
norma internacional de contabilidad, perdón, uno justamente no, tiene la exigencia de que debemos expresar toda la información respecto a los balances, las cuentas de resultados, el estado de cambio del patrimonio neto, eh, mm, eh, el flujo de efectivo y más que todo las notas a los estados financieros. En algunos casos, eh, algunas instituciones o empresas no divulgan algunas cosas, así simplemente numéricamente y algunas cosas no de todas, obviamente, de algunas más representativas, más relevantes, hacen alguna mención, ¿no? Entonces, para eso, necesariamente la periodicidad de entrega de algún estado financiero necesariamente tiene que ser en forma anual. Pero sí, también, de acuerdo al requerimiento de los dueños propietarios o inversionistas, se pueden presentar en forma quincenal o de repente un propietario o una junta necesita hacer algunas inversiones, pero quiere saber cómo está su estado financiero. A fecha 17 de mayo del 2021 pueden solicitar que le presentemos un estado financiero. Entonces, normalmente se tiene que hacer en forma anual, ¿no? Pero dependiendo de la característica, digamos, del requerimiento de nuestras autoridades, ¿no? Bien, entonces eso sería como una estructura del contenido de los estados financieros. Bien, ahora veremos lo que es el balance, ¿no? En el balance necesariamente todos los activos y los ya sean corrientes y no corrientes se encuentran categorizados justamente por categorías, ¿no? Entonces, tenemos que también presentar, si justamente hemos contraído alguna obligación, tenemos que tener un grado de liquidez para poder cancelar el hecho de que nos va a permitir la cancelación de alguna obligación, más que todo, ¿no? No necesariamente cuando queremos saber cómo vamos a honrar una determinada existencia, justamente tenemos que ver lo que es lo que no son nuestras cuentas caja y bancos, ¿no? Que justamente representan nuestros activos, ya que tenemos la suficiente capacidad de poder cancelar o contraer una determinada obligación, ¿no? Porque no podemos mm, contraer una obligación que a fin de un mes no podamos ni cubrir ni siquiera los intereses y menos vamos a poder cubrir a capital si fueran préstamos bancarios especialmente, ¿no? Pero también tenemos que acreditar que tenemos un buen flujo de efectivo para honrar con nuestros acreedores, ¿no? Quienes nos dan la materia prima o nos dan en carácter de crédito, obviamente ninguna empresa da el crédito sin algún interés, dependiendo mucho del tiempo, ¿no? Ya sea más que todo a corto o mediano plazo, el crédito, ¿no? Entonces, siempre se va a erogar intereses, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que ver para ver, digamos, en el balance lo que nos va a permitir tener esa liquidez. Un estado financiero nos demuestra que realmente tenemos una buena liquidez para honrar con nuestros proveedores, ¿no? Dentro del balance también es importante eh, eh, que tenemos las siguientes partidas que es importante, ¿no? El inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, activos intangibles, activos financieros, inversiones contabilizadas aplicando el método de participación, activos biológicos, también tenemos existencias, deudores comerciales u otras cuentas por cobrar o por pagar en algún caso. Y si tenemos más que todo el efectivo y la liquidez necesaria que va a representar una garantía frente a nuestros acreedores. También tenemos las cuentas provisiones, pasivos financieros, pasivos y activos con impuestos corrientes, que justamente está definida en la norma internacional de contabilidad número 12, que es impuesto sobre las ganancias, ¿no? Que es lo que tenemos también, ¿no? También todos los impuestos que tal vez en un determinado momento de la serie de gestión vamos a tener que diferir, porque nosotros no pagamos impuestos al 31 de diciembre, por decir si somos una empresa comercial, ¿no? Recién vamos a cancelar tal vez en 120 días o dependiendo, ¿no? Desde el primer día hábil
que es el 2 de enero hasta el 30 de abril para cancelación de nuestros impuestos. Obviamente que en forma mensual siempre pagamos el IVA y el IT, ¿no? Todo es constante. También tenemos que ver justamente lo que son los intereses minoritarios, presentación que se presenta frente a nuestro patrimonio, de repente no tiene mayor trascendencia y algunas tal vez reservas que tenemos para objeto de honrar, digamos, de que nuestro capital se mantenga. Lo más importante dentro de un balance es justamente sacar lo que es el total de los activos, ¿no? Que son pueden ser para la venta o para el intercambio por algún activo o por la acreditación de algún pago de alguna obligación que hayamos contraído también, ¿no? Entonces, justamente todos estos aspectos tal vez nos va a permitir incluso honrar a veces todas nuestras obligaciones. De repente no tenemos muy buen flujo de efectivo, necesariamente vamos a tener que acudir de repente a la cancelación a través de algún activo que tengamos que puede, obviamente, tiene que ser esto frente al consentimiento de otra empresa, de otro acreedor, ¿no? De repente tengamos alguna movilidad y podemos hacer como, ver como un parte de pago de alguna obligación que hayamos contraído. Entonces, todas esas dos cosas tenemos que ir analizando justamente para objeto de determinar dentro de un balance, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver las cuentas más significativas que nos van a permitir justamente ver cómo vamos a elevar nuestros estados financieros. Tiene que ser debidamente conceptualizado y que los saldos que vamos a presentar en un estado financiero necesariamente tiene que reflejar el movimiento económico de la empresa como tal, ¿no? Hay veces hay algunas empresas que hacen la doble contabilidad y tienen mayores problemas cuando el Servicio de Impuestos Nacionales hace una evaluación de un estado financiero de una X empresa y respecto a la siguiente gestión hay variaciones enormes. A veces son por equivocaciones o porque a veces, a veces los dueños no quieren pagar impuestos. Entonces, a veces necesariamente contratan personal que se ha dado en muchísimos casos de empresas, la doble contabilidad, ¿no? La doble contabilidad obviamente solamente se declara lo que le conviene, en otras palabras, y de repente no refleja el flujo movimiento económico financiero de una empresa o una entidad. Las entidades de orden público necesariamente están bajo normas, normas establecidas bajo sistemas contables elaborados por el Estado boliviano, ¿no? Anteriormente se utilizaba el SIGMA y actualmente se utiliza el SIGET. Y en cambio, en las empresas privadas necesariamente hay diferentes paquetes contables para el registro del movimiento económico o las transacciones, lo que le llamamos, y pueden elaborar también estados financieros, ¿no? Obviamente no tienen ningún carácter, digamos, de obligatoriedad de presentar, digamos, o sea, qué tipo de sistemas utilizan, pero al final todos estos sistemas contables que son preparados por profesionales necesariamente emiten también estados financieros, ¿no? Y ya creo que actualmente ya se adecúan todo a la norma nacional y también a la norma internacional, ¿no? Bien, ahora iremos desglosando por lo menos un estado de situación financiera, ¿no? O sea, cómo está planteado lo que anteriormente se llamaba o balance general, ¿no? El estado de situación financiera presenta como mínimo una situación particular de cómo son nuestros activos, ¿no? Cómo son nuestros pasivos también, ¿no? Ahí, por ejemplo, incluyen algunas cuentas que es de amplio conocimiento, como conocemos nosotros, que son propiedad, planta y equipo. Esto lo vamos a ir desglosando en nuestra norma internacional, ¿no? Propiedades de inversión, activos intangibles, activos financieros, ¿no?
También inversiones con terceros, utilizando el método de la participación. Activos biológicos también, inventarios, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. También el efectivo y su equivalente al efectivo, ¿no? También vamos a ver cuánto es el total de nuestros activos justamente clasificados tanto para la venta o lo que les explicaba, también para el intercambio de un activo respecto a alguna obligación, ¿no? Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar también. Las provisiones que tendríamos que hacer en determinado momento. También tenemos los pasivos financieros, ¿no? Que se refieren tal vez a algunos créditos que hayamos contraído de la parte financiera de la banca, ¿no? Pasivos y activos con impuestos, lo que les hablaba de los impuestos. Y también lo que tenemos que ver, la participación, digamos, de algunas cuentas y el capital que estamos emitiendo. Entonces, esto nos representa justamente el estado de situación financiera. Son más que todo o sea, las cuentas que normalmente debemos utilizar en este estado financiero, ¿no? En esta situación financiera. No, justamente también ver cuáles son nuestros activos y nuestros pasivos y cuál va a ser nuestro patrimonio como tal, ¿no? Entonces, de esta norma, justamente, eh, en vez de colocar como nosotros colocamos, ¿no? En balance general vamos a poner balance o estado de situación financiera, ¿no? Obviamente, algunos datos adicionales de qué periodo a qué periodo estamos realizando, en qué moneda estamos expresando el estado financiero. Normalmente, ¿cuál sería la a ver, mmm, la cuenta habitual que utilizamos? Justamente van a ser los expresados en bolivianos, ¿no? Ahora, si fuera, digamos, que somos sucursales, necesariamente vamos a tener que expresar tal vez en la moneda de nuestro país o de nuestra casa matriz, puede estar expresado en moneda extranjera, ¿no? En su determinado momento, ¿no? Justamente nos permite esta norma no básicamente tener un formato establecido, sino ya comenzar a distribuir de acuerdo a los rubros, tanto los activos, activo corriente, no corriente, y así, digamos, disponibilidades, activos fijos, otras cuentas, los pasivos lo propio y más que todo lo, el patrimonio, ¿no? A objeto de determinar. Ya saben ustedes muy bien, de acuerdo a una fórmula básica, un patrimonio representa activo menos el pasivo, ¿no? Y de repente en algunas cosas habrá que añadir algunas partidas que por su naturaleza o por el movimiento que se haya realizado, podemos utilizar una partida o grupo de partidas incluso para hacer referencia, pero necesariamente tenemos que hacer mención en la nota de los estados financieros, digamos, qué partidas o grupo de partidas estamos utilizando para hacer eh, o que hayamos utilizado dentro de la contabilidad necesariamente, ¿no? Bien, también justamente dentro de estas partidas, que, digamos, que son de forma separada, podemos ver la naturaleza y la liquidez de los activos. Dice, ¿no? La función de los activos dentro de la entidad, los importes y naturaleza del plazo de nuestros pasivos. Necesariamente tal vez hemos contraído un determinado importe grande, tal vez tenemos un crédito grande o una obligación con nuestros acreedores, tenemos que mencionar, ¿no? Cuánto hemos contraído, etcétera, o de repente hemos cancelado una parte, un 30 o un 50% en efectivo, el saldo, hemos contraído una obligación, pero tenemos que hacer notar justamente en cuánto son los intereses, ¿no? O sea, dependiendo de los periodos o los plazos que hemos establecido, tal vez en un contrato o tal vez en un documento que la empresa acreedora nos va a dar para contraer, digamos, o para adquirir tal vez ya sean activos, bienes o servicios, dependiendo de las que... Entonces es importante ver esta naturaleza, cómo es el funcionamiento para hacer la respectiva presentación de ¿no? un estado financiero. Ya os he dicho más de una vez, ¿no? Un estado financiero es numérico, pero ¿dónde vamos a explicar? Justamente en la nota a los estados financieros, ¿no? Que nos va a permitir que en algunos casos, por ejemplo,
justamente qué clase de activos hemos accedido, ¿no? Y ahí vamos a lo que antes llamamos activos fijos, ahora se llama propiedad, planta y equipo, ¿no? Que también necesariamente deben estar debidamente contabilizados a los costos históricos que se ha comprado, ¿no? O sea, a la fecha de ingreso del activo a la empresa deben ser debidamente contabilizados, ¿no? Entonces, esos aspectos tenemos que ir viendo cómo hacemos la presentación de un estado de situación financiera, ¿no? Entonces, estos aspectos básicamente no cambian respecto a lo que, de acuerdo a norma tributaria en otro país, presentamos un balance general, ¿no? Mayormente no tiene mayor cambio, simplemente el título, el nombre, ya no se llama balance general, sino se llama estado de situación financiera. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Y luego quedaríamos aquí para no seguir avanzando mucho. Y luego veríamos la siguiente clase, el otro estado de situación financiera, ¿no? Y también las notas, los estados financieros, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Aquí entonces nos quedaríamos, jóvenes. ¿Qué dicen? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Estamos a 2 minutos y se va a cortar y estaríamos luego viéndonos en el próximo jueves. Jueves, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, si no hay ninguna consulta, cuídense. Nos estaríamos viendo el próximo jueves para seguir avanzando esta norma internacional de contabilidad número 1, que es respecto a la presentación de los estados financieros, ¿no? Es que es importante esto, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Y con eso terminamos. Hola, hola. No, lice. Ya, perfecto. Entonces, no